Pues bienvenidos, bienvenidas sean a esta sesión del Seminario de Investigación en Ingeniería Química. Tenemos el gusto de recibir al flamante presidente de la AMIDIC, el doctor Jorge Ramón Robledo Ortiz. El doctor Robledo realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Ingeniería Química en la Universidad de Guadalajara. Desde el año 2010 es profesor investigador en el Departamento de Madera, Celulosa y Papel de esta misma universidad. Sus principales intereses de investigación son el procesamiento, caracterización y aplicación de materiales poliméricos, donde ha desarrollado estudios sobre mezclas de polímeros, polímeros espumados, desarrollo y síntesis de biopolímeros, biocomposites, modelado, caracterización química, físico-mecánica, durabilidad y biodegradación. Lo anterior, tanto para aplicaciones convencionales, entre ellas la automotriz, construcción, utensilios, etcétera, como en ingeniería ambiental, para la absorción y biodegradación de contaminantes. Ha publicado 55 artículos en revistas JCR, 20 en revistas indexadas y de carácter nacional. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. El doctor Jorge Robledo ha recibido reconocimientos como la mención honorífica en el Premio Nacional de la Sociedad Polimérica de México 2010 a la mejor tesis en polímeros y como finalista en el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jalisco 2010, ambos por sus tesis de doctorado. En 2 ocasiones, junto con otros colegas, recibió el premio a la vinculación Sociedad 2013 y 2016, otorgado por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es presidente de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química AC, AMIDIC, donde ha participado en su consejo directivo desde el 2013. En la docencia ha impartido diferentes asignaturas en programas de licenciatura y posgrado en instituciones como la UNITEC, VM y actualmente los departamentos de Ingeniería Química y Madera y Celulosa y Papel de la Universidad de Guadalajara. A la fecha ha dirigido o codirigido 17 tesis de licenciatura, mismo número de tesis de maestría y 8 tesis de doctorado. 3 de dichos trabajos han recibido el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jalisco en el año 2013, 2019 y 2021. El tema que nos trae el doctor Robledo lo titula Oportunidades y retos en las aplicaciones de biopolímeros y biocomposites. Bienvenido, doctor Jorge Robledo. Muchas gracias, doctor Pedro, por la invitación y también al resto de profesores que organizan este seminario. Entonces, pongo la presentación. Bueno, agradezco todo su asistencia el día de hoy a esta charla que titulé Oportunidades y retos en las aplicaciones de biopolímeros y biocomposites. El contenido de la misma será el siguiente. Tendremos una breve introducción sobre estos materiales, algunas aplicaciones convencionales y vamos a platicar también sobre aplicaciones ambientales que se le puede dar a estos materiales. Bueno, vamos a iniciar con cuáles son los problemas que queremos atacar con estos proyectos. Pues el primero es, ya sabemos, el problema ambiental que generan los millones de toneladas de polímeros sintéticos que se desechan de forma incorrecta anualmente. En segunda instancia, los residuos agroindustriales que provienen de distintas actividades productivas que no se les da un uso o no se les genera algún valor agregado a este tipo de materiales. Un ejemplo típico pues es la fibra de agave, ¿no? Que proveniente de la industria del tequila. Y finalmente, pues tratar de buscar también alternativas para trabajar en el tratamiento de efluentes que estén contaminados con metales, colorantes y distintos compuestos orgánicos. Tuvimos ahorita un problemita técnico, pero supongo que el doctor Robledo ahorita lo va a solucionar. Sí, a ver, dame un Que tenga un segundo. poquito de paciencia. Gracias.
Creo que ya se ve de nuevo, ¿no? Sí, sí se ve. Sí. Bueno, vamos a hablar primero sobre estos biopolímeros. Básicamente son materiales poliméricos que provienen de fuentes renovables y que son generalmente biodegradables. Y es importante señalar eso, ¿no? Que son generalmente biodegradables. Y eso lo podemos ver claramente en este diagrama, en el cual agrupa a los diferentes polímeros debido a su fuente, a partir de su fuente, si son biobasados, si provienen de fuentes fósiles, y justo esa característica, si son o no biodegradables. Obviamente aquí podemos encontrar rápidamente a los plásticos convencionales, el polietileno, polipropileno, que son de fuentes fósiles y son no biodegradables. Y también aquellos materiales biobasados que, a ver, de nuevo, un segundo. Va a ser mejor si lo dejo así. Bueno, y también aquellos materiales que son biobasados, los cuales pueden ser también biodegradables o no. En este caso, por ejemplo, encontramos al biopolietileno que se produce a partir de alcohol de caña, pero pues posteriormente se obtiene el monómero para producir el biopolietileno y aún, aunque sea biobasado, pues se genera un material no biodegradable. Por el contrario, a partir de fuentes fósiles, pues también podemos encontrar materiales biodegradables, como es el PBAT o la PCL, la policaprolactona. Y por supuesto, pues tendremos aquellos materiales biobasados que además se compran con esa característica biodegradable, como lo es el poliácido láctico y los polihidroxialcanoatos. Bueno, esta clasificación de los biopolímeros también es muy aceptada, se clasifican a partir en estos tres grandes grupos. Tendremos los biopolímeros naturales, que son aquellos que ya se encuentran en la naturaleza, como el almidón o la celulosa. Los bioquímicos, que son biopolímeros cuyo monómero se obtiene por un proceso biotecnológico, pero posteriormente requiere de un proceso de polimerización. Por el ejemplo típico, pues es el mismo poliácido láctico. El ácido láctico se produce por fermentación, pero requiere una posterior polimerización. Y los biosintéticos, que son biopolímeros que se sintetizan directamente por los microorganismos, no van a requerir ningún proceso adicional de polimerización y entre ellos encontramos a los polihidroxialcanoatos que se sintetizan intracelularmente por diferentes microorganismos. Cuando hablamos de materiales compuestos, también conocidos como composites o compositos, pues nos referimos a materiales que tienen como componentes dos o más fases diferentes, separadas química y físicamente por una interfase. Son materiales que ya tienen muchos años que son estudiados y aplicados, sobre todo aquellos que utilizan rellenos comunes, rellenos inorgánicos como carbonato de calcio, fibra de vidrio, fibras de carbón. Y normalmente son materiales que tienen un desempeño mecánico, un requerimiento mecánico muy alto. Pero para muchas otras aplicaciones donde no se requieren estas propiedades mecánicas tan altas, pues hay otros materiales que pueden funcionar como reforzantes o como cargas de los polímeros, que pueden dar una respuesta apropiada. En este sentido, pues entran en juego las fibras naturales y en esta plática hablaremos específicamente de las fibras lignocelulósicas, entre las cuales pues hay un sinnúmero, ¿no? de fibras que podemos utilizar. Bueno, pero estas fibras tienen algunas ventajas y unas otras desventajas comparadas con esos reforzantes inorgánicos. Hablando de ventajas, por ejemplo, tienen una menor densidad, son menos abrasivas, no son tóxicas y su costo pues es mucho más bajo, sobre todo porque un gran número de ellas pues son, como mencioné, son desechos agroindustriales. Pero tienen algunas desventajas importantes. La primera es la baja estabilidad térmica.
Las fibras lignocelulósicas comienzan sus procesos de degradación térmica a partir de los 200 grados centígrados, 220 grados centígrados, dependerá de la composición química y el origen de esa fibra lignocelulósica, pero ronda en esos valores, ¿no? Y por supuesto, pues su característica hidrofílica, debido a sus componentes como celulosa, hemicelulosas, que son ricos en grupos OH, lo que les da un carácter hidrofílico y los hace susceptibles a la absorción de humedad, lo cual nos puede generar después problemas de biodeterioro prematuro o de estabilidad dimensional de las piezas que se hagan con estos materiales. Y muy importante, pues genera una incompatibilidad entre la fibra y la matriz polimérica. Bueno, en este sentido es importante platicar cómo ocurre ese proceso de reforzamiento de un polímero con una fibra, y básicamente lo que nosotros buscamos es que al incluir una fibra natural en un material polimérico, una vez que éste está sometido a un esfuerzo, pues esos esfuerzos sean transferidos a esa fibra. Pero para que esa transferencia de esfuerzos ocurra de forma eficiente, pues necesitamos que las condiciones en la interfase sean también, tengan las características apropiadas para que eso ocurra, es decir, que tengamos adhesión o contacto entre los dos materiales. Lo que buscamos es que, por ejemplo, si vemos las propiedades mecánicas de las fibras comparadas con los polímeros, hablando específicamente del módulo de elasticidad, pues los de las fibras son mucho mayores comparado con esos polímeros, y pues esperamos que una vez que se transfieren esos esfuerzos, sean absorbidos por esas fibras y consecuentemente suban las propiedades mecánicas. Pero si tenemos esa incompatibilidad entre los dos materiales, pues lo que vamos a tener son estos espacios interfaciales que no van a permitir que eso ocurra, ¿no? Esta micrografía es de una fractura del material. Entonces, esto es polietileno y esto es la fibra. Entonces, como podemos ver, una vez que se fractura el material, al no transferir ningún esfuerzo a la fibra, pues se fractura el polietileno, pero la fibra queda sin ser modificada. Una vez que podemos nosotros modificar o modificamos esa compatibilidad, disminuimos ese espacio interfacial, mejoramos la adhesión, y ahora sí, este proceso va a ocurrir de forma eficiente, y por lo tanto, aquí en esta micrografía, pues ahora sí se fractura el polímero, pero y también se fractura la fibra. Por supuesto que no solamente es función de esa compatibilidad la respuesta mecánica que va a tener el material final. No va a ser lo mismo si tenemos 3 fibras o una fibra, entonces pues también es función de la concentración. No será lo mismo si el esfuerzo está aplicado en este sentido y tenemos fibras orientadas de forma transversal o longitudinal, pues eso también tendrá un efecto en la respuesta. Y por supuesto la distribución de esas fibras dentro de la matriz polimérica tendrá un papel importante. Y adicionalmente, la geometría de esos refuerzos también será fundamental para la respuesta mecánica. Obviamente, si tenemos fibras con relaciones de longitud-diámetro altas, o si esa relación es baja, pues no tendremos fibras. Realmente lo que vamos a tener son partículas, y eso va a tener también un efecto en la respuesta mecánica del material. Estas son algunas de las fibras con las que hemos trabajado. Fibra de agave, obviamente, por lógica, ¿no? La tenemos muy disponible aquí en Jalisco, pero pues hemos trabajado con acerrín de pino, fibra de coco, caña, paja de la caña, en fin. Prácticamente cualquier residuo lignocelulósico puede ser evaluado para ser utilizado como componente de un material compuesto. Y hablando de matrices poliméricas, pues aquellas que se procesan por debajo de esos 200 grados centígrados, obviamente los diferentes tipos de polietileno, el polipropileno, y en los últimos años pues nos hemos enfocado mucho a trabajar en biopolímeros, como el polietileno verde, el poliácido láctico y los polihidroxialcanoatos. Cuando tanto la fibra como el refuerzo son biodegradables, pues se les llama a estos materiales biocomposites. Este término se utilizaba desde hace tiempo, incluso para una mezcla de una fibra con un polietileno, pero ahora ya es mucho más aceptado que se les llame biocomposites si es que cumplen con esta característica. Bueno, ¿cómo se pueden procesar estos materiales? Primero, si hablamos de la preparación de las fibras, pues dependerá de la fuente de la fibra.
Hay fibras que pues simplemente será suficiente moler, tamizar y ya controlamos el tamaño de partícula. Pero al ser de residuos industriales, pues muchas veces vienen con un alto contenido de impurezas, entonces tendremos que hacer lavados o algunos tratamientos adicionales antes de ser utilizados. Pero insisto, eso dependerá de la fuente de la fibra. Y hablando de los métodos de procesamiento, pues prácticamente se usan los métodos de procesamiento convencionales para los polímeros: termocompresión, extrusión, inyección. El moldeo rotacional, que es específicamente es un método de procesamiento con el que hemos trabajado mucho también en los últimos años. Y esto es debido a que es un método de procesamiento que tiene un crecimiento importante. No solamente en México, sino en el resto del mundo. Este es un artículo de una revista española y habla sobre este método en ese país y de los retos que hay actualmente para que se utilice más, ¿no? Si pensamos en las piezas rotomoldeadas comerciales, prácticamente alrededor del 90% son de polietileno. Entonces, uno de los retos aquí es buscar otras materias primas que puedan procesarse por este método de procesamiento, y ahí entran también estos biopolímeros, en los cuales pueden ser evaluados y encontrar tanto condiciones o aditivos que nos permitan que se puedan procesar por esta tecnología. Bueno, ya hemos trabajado también un poco con impresión 3D. Eh, los que conocen el proceso, pues me imagino, saben que uno de los materiales que más se utiliza es el poliácido láctico. ¿Y por qué se utiliza el PLA en impresión 3D? Pues debido a que tiene un coeficiente de contracción muy bajo, es decir, el volumen del polímero fundido es prácticamente el mismo que el polímero sólido, una vez que solidifica, y eso pues permite generar estas estructuras, ¿no? Eso que es una ventaja para este método, para otros puede ser una desventaja, como lo vamos a ver en un momento. Pero aquí lo que hemos hecho pues también es tratar de generar nuestros propios filamentos, incluyendo fibras naturales, para ser procesados por esta técnica. Bueno, cuando hablo de aplicaciones convencionales, pues me refiero a esas aplicaciones que tienen que ver con la industria de la construcción, con artículos, utensilios varios, la industria automotriz. Las maderas plásticas, que también se le llama a estos materiales, pues son ampliamente utilizadas, sobre todo en otros países como pisos, puertas. También la industria mueblera los utiliza. Y en este tipo de aplicaciones, pues el principal objetivo será mejorar las propiedades físico-mecánicas. En este tema tenemos actualmente este proyecto activo del Fondo FOBESIJAL, que es justamente evaluar estos materiales como una posible alternativa para producir utensilios desechables y sustentables, y obviamente pues utilizando fibras disponibles en Jalisco. Entonces, cuando hablamos de mejorar las propiedades mecánicas, una de las partes más importantes, como mencioné hace un momento, es mejorar la compatibilidad entre los materiales. Eso lo podemos hacer con dos estrategias principales: utilizando agentes compatibilizantes. eh, Muchos de ellos ya son comerciales. Por ejemplo, son comunes los anhidro maleico injertado a diferentes polímeros, a polietileno, a polipropileno. Y básicamente la función que tendrán esos agentes compatibilizantes pues es funcionar como un puente entre la matriz y la fibra. Entonces tendremos la parte de la cadena polimérica en la cual está injertada el anhidro maleico, y ese anhidro maleico pues reaccionará con los grupos OH de las fibras celulósicas, generando pues pueden generar ya sea enlaces covalentes o interacciones que tengan esa función de puente entre los dos materiales. Bueno, para utilizarlos como un tercer componente o un componente más de la mezcla, pues se necesita una buena dispersión o distribución, es decir, un buen mezclado de esos agentes de acoplamiento. Eso se puede lograr en métodos de procesamiento como la extrusión o la inyección. Sin embargo, sí, para métodos de procesamiento como el rotomoldeo, que no tienen esas características de tener esfuerzos de corte o que permitan un buen mezclado, pues no es eficiente utilizarlos directamente. Entonces, en ese caso, la opción es trabajar con modificación de esas fibras o de esas partículas previo a su mezcla con los polímeros. En este sentido, lo que hacemos es preparar este tipo de sistemas. Pues es un sistema relativamente sencillo.
Hacemos una solución de esos agentes de acoplamiento dependiendo del tipo de agente o de la cadena polimérica en la que esté injertado, por ejemplo, el anhídrido maleico. Podremos usar como solventes dimetilformamida o gileno para producir una solución. Ponemos ahí las fibras y obviamente controlamos la temperatura. Podemos subir la temperatura para generar la reacción justamente entre el agente de acoplamiento y las fibras lignocelulósicas. Eso lo hemos hecho pues directamente con agentes de acoplamiento, también con otras especies como anhídrido propiónico, pero finalmente lo que se busca es algo similar, ¿no? Hacer una sustitución de esos grupos OH por grupos funcionales que sean más hidrofóbicos. Bueno, en esta micrografía podemos ver una fibra previa a su tratamiento y cómo queda una vez que pasó por ese tratamiento y está en toda su superficie ese agente de acoplamiento. Obviamente podemos evaluar si la modificación fue exitosa, por ejemplo, además de verlo aquí en una micrografía, pues también podemos hacer corridas con técnicas como FTIR, en donde obviamente pues la señal, por ejemplo, correspondiente a los grupos OH se va a ver disminuida porque después de la reacción, y por supuesto aparecerán las señales que correspondan a los agentes de acoplamiento o las sustancias que estemos utilizando para realizar la modificación. Bueno, ¿qué es lo que hemos logrado con esta estrategia o con estas estrategias? Pues es producir, por ejemplo, materiales compuestos por moldeo rotacional con esto es polietileno lineal de media densidad con diferentes fibras naturales. Y como podemos observar en las gráficas, pues se puede incluir hasta un 20% de fibras en el sistema, obteniendo propiedades similares o incluso superiores a las del polietileno puro. Y obviamente una vez que hacemos el tratamiento, pues incluso podemos superar o incrementar esas propiedades aún más. Y también cabe resaltar que podemos llegar a concentraciones de fibra en el sistema aún mayores. Por ejemplo, para agave hemos logrado hasta el 30% y una vez aplicando tratamientos a las fibras, pues podemos igualar las propiedades que tiene el polímero puro. De forma que esto abre también la posibilidad de que estos materiales puedan generar piezas finales a partir de este método de procesamiento. De forma similar, hemos trabajado con otros sistemas, por ejemplo, composites de polietileno verde, también rotomoldeados, obteniendo resultados similares. Finalmente, pues es polietileno, pero algo a resaltar aquí es, si nosotros comparamos el costo del polietileno derivado del petróleo con el del polietileno verde, pues es muy superior el del polietileno verde. ¿Y cómo lo podemos hacer más competitivo? Pues obviamente si podemos incluir hasta un 20 o 30% de fibras en el sistema, pues eso puede reducir los costos de forma importante. ¿Y por qué sería importante también utilizar este polietileno verde? Pues si nada más vean este dato, la huella de carbono del polietileno es de 2.1 toneladas de CO2 por tonelada de polímero, mientras que la del polietileno verde es de menos 2.5 toneladas de CO2 por tonelada de polímero. Bueno, en el caso del rotomoldeo, por ejemplo, del PLA y de sus composites, pues ahí nos hemos enfrentado también a otros retos que hay que resolver. Justo como les decía hace un momento, ese bajo coeficiente de contracción, que es una ventaja para un método de procesamiento como la impresión 3D, aquí es un problema porque hace muy difícil el proceso de desmoldar las piezas finales. Esto es porque una vez que solidifica el polímero, pues prácticamente queda pegado a las paredes del molde, incluso si se utilizan desmoldantes, como sustancias auxiliares para mejorar, hacer más fácil ese proceso, pues incluso con eso así es muy difícil obtener las piezas finales. En este sentido, pues también este fue un trabajo de la tesis doctoral del doctor Eric Cisneros. El doctor Eric pues tuvo que meterse también a diseñar moldes que permitieran hacer este proceso de una forma mucho más eficiente, pero eso que significó un reto, pues le permitió ahí generar un proceso de protección intelectual y generar un registro de un modelo de utilidad del molde que diseñó. Bueno, otra desventaja pues es que se van a tener también bajas propiedades debido a la elevada porosidad de
de los materiales que se obtienen, por ejemplo, por rotomoldeo. Estos son materiales compuestos producidos por moldeo por compresión. Podemos ver que podemos llegar hasta el 40% de fibra y pues tenemos materiales con una estructura similar. Sin embargo, en el moldeo rotacional, al no tener ninguna presión dentro del molde, pues esa estructura se va cambiando conforme vamos subiendo ese porcentaje de fibra, cada vez incrementando más la porosidad de las piezas, lo que se traduce en pérdidas importantes en las propiedades mecánicas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues de nuevo, hacer tratamientos para mejorar la compatibilidad y que eso nos ayude a disminuir esa caída, esa porosidad de los materiales y por lo tanto tener unas mejores propiedades mecánicas. Estos son algunos resultados ya de biocomposites compatibilizados con PLA, de PLA. Y en este caso lo que usamos como agente compatibilizante fue glicidil metacrilato inyectado a PLA. Y pues como podemos observar, sí, efectivamente tenemos caída en las propiedades, pero con los tratamientos químicos podemos recuperar de forma importante esa caída en las propiedades mecánicas. Y si bien vamos a tener propiedades menores que las del polímero puro, el PLA, si lo comparamos con el polietileno lineal de media densidad, que como mencioné hace un momento, la gran mayoría de piezas rotomoldeadas son de polietileno, pues vemos que podemos competir, prácticamente igualar o incluso superar las propiedades que se obtienen con ese material. Hemos realizado pues tratamientos también o aplicado la misma estrategia a biocomposites de otros biopolímeros, por ejemplo polihidroxialcanoatos, el polihidroxibutirato o su copolímero con hidroxivalerato, y pues como podemos observar de nuevo las propiedades una vez que incluimos las fibras o hacemos su tratamiento, pues son superiores a las de esos biopolímeros puros. Bueno, pero si recuerdan hace un momento les dije que usamos como solvente en las modificaciones dimetilformamida o gileno. Entonces, si pensamos desde el punto de vista de procesos de química verde, pues esos solventes no cumplen tanto con esa característica. Entonces, en ese sentido, nos hemos dado la tarea también de buscar otro tipo de agentes de acoplamiento, otro tipo de especies químicas con las cuales podamos tener esa mejora en la compatibilidad, siendo todavía procesos más verdes. En el caso de esos otros solventes, como la dimetilformamida o el gileno, pues lo que hemos hecho es buscar también, tratar de diseñar procesos para recuperarlos una vez que llevamos a cabo el proceso de modificación. Pero, por ejemplo, hemos trabajado con polimetilviniléter, o anhidrio maleico, que es un copolímero que también puede tener esa función como agente de acoplamiento, pero tiene la gran ventaja de que es solvente en agua, es soluble en agua, perdón. Lo que nos permite tener un proceso pues mucho más verde. Y si comparamos las propiedades que se obtienen respecto a usar otros agentes de acoplamiento como el anhidro maleico injertado a PLA, pues vemos que podemos tener propiedades similares o incluso superiores. Bueno, pero una pregunta importante es si estos materiales son realmente biodegradables. Y más que eso es si estos materiales realmente son amigables con el medio ambiente. Y para contestar esto, pues tenemos que entender bien el proceso de biodegradación. El proceso de biodegradación en general lo podríamos dividir en dos pasos importantes o dos pasos básicos. Primero, la degradación abiótica de las cadenas poliméricas por acción de temperatura, humedad o luz UV. Y una vez que ocurre esa degradación abiótica, ahora sí iniciará el proceso de biodegradación, o sea, a partir de microorganismos que empiecen a generar enzimas que les permitan generar especies químicas que puedan introducir a sus rutas metabólicas para efectivamente llevar a cabo una mineralización de esas especies químicas. Es decir, que ocurra realmente una biodegradación completa de los materiales. Si hablamos de un proceso aerobio, podríamos pensar de forma ideal, pues tendríamos que el material va a generar CO2, agua y biomasa. Pero eso es lo que ocurre de forma ideal. Bueno, de tal forma que pues también hemos hecho trabajos en este sentido y es mediante caracterizar esos procesos de degradación abiótica, por ejemplo,
sometiendo los materiales a procesos de intemperismo acelerado, donde pues lo que buscamos es que ocurran esos procesos, por ejemplo, de fotodegradación o procesos de degradación por hidrólisis, los cuales los podemos evaluar, por ejemplo, haciendo seguimiento con FTIR. Obviamente los productos de esos procesos de degradación generarán, por ejemplo, algunas especies con grupos carbonilo, los cuales conforme esté avanzando el proceso, pues generarán una señal cada vez mayor del espectro de FTIR de los materiales, y de esta forma entonces podemos calcular, por ejemplo, este índice de carbonilo, que nos da una idea o es una forma de cuantificar de alguna manera ese proceso de degradación abiótica. Bueno, ese proceso, por supuesto, si ya hay una degradación previa del material, pues eso va a tener un efecto en la biodegradación del mismo. Entonces, eso lo podemos seguir de la siguiente manera. Por ejemplo, ponemos los materiales en una composta y hacemos seguimiento de pérdida de peso conforme pasa el tiempo. Estos datos de la parte superior son materiales que no fueron sometidos a un intemperismo previo, mientras que estos son una vez que se sometieron a un proceso de intemperismo previo. Y bueno, creo que con el PLA se ve bastante claro. Si no hay ese proceso de degradación previa, pues eso tendrá que ocurrir justamente también ahí en la composta. Primero tendrá que ocurrir ese proceso de degradación abiótica para después iniciar el proceso de biodegradación y que empiece a tener la pérdida de peso ese material. Una vez que ya sufrió ese proceso previamente, pues prácticamente ni siquiera podemos tomar muestras una vez pasados los 10 días, porque ese material pues ya estará muy susceptible al proceso, a la segunda parte, que es el proceso de biodegradación. Sin embargo, estos experimentos, y esto es una forma común de reportar los procesos de biodegradación, se hacen simplemente por seguimiento de peso. Pero como mencioné hace un momento, eso no nos va a asegurar que realmente esté ocurriendo una degradación completa. Bueno, estas son algunas micrografías o fotografías de esos materiales. Bueno, ¿cómo podemos asegurarnos que realmente ocurre una biodegradación completa o una mineralización? Pues tendremos que medir de alguna manera algún producto de ese proceso. Pues como mencioné, en condiciones o como un proceso ideal, pues solamente generaríamos CO2, agua y biomasa. Entonces, por ejemplo, podríamos medir el CO2 para determinar qué tanto se ha mineralizado un material. Y eso lo podemos hacer en estos sistemas, son bioreactores, su nombre son respirómetros, en los cuales lo que se hace es se coloca la muestra en una composta, inicia el proceso de biodegradación, utiliza el oxígeno que está en este sistema, que va a estar en este sistema, empieza el proceso de biodegradación, se genera CO2, en este vaso se tiene una solución, por ejemplo, de hidróxido de sodio, absorbe el CO2 y lo que tenemos aquí es un sensor de presión, el cual va a estar monitoreando los cambios de presión dentro del sistema. Pues obviamente si tenemos esos datos podemos relacionarlos a la cantidad de CO2 que se ha generado durante el experimento. Previamente es posible calcular la cantidad de CO2 teórica que podría generar esa muestra y de esa manera podemos calcular realmente qué tanto se ha mineralizado de una muestra de polímero. Entonces, por ejemplo, si ven esta gráfica de aquí, esto es PHB, más o menos llegamos como hasta un 30% de mineralización. Entonces, ¿qué pasa con el resto del material? Pues una parte efectivamente pudiera ser biomasa, pero también muy posiblemente tenemos generación de otras especies o de otras especies químicas o generación de microplásticos durante el proceso. Y actualmente, pues ya sabemos que eso puede ser también, puede generar también un problema al ser muy difícil de manejar esos microplásticos. Entonces, esta idea de que automáticamente si un material es un biopolímero, creo que el público en general puede pensar erróneamente que lo puede tirar, no sé, en el bosque y ya no va a pasar nada, ¿no? Pues ese proceso de biodegradación no va a ocurrir de forma ideal y es posible que generemos un problema mucho más grande que el que se quiere resolver.
Entonces, es importante también que se dé divulgación a este tipo de observaciones o a este tipo de conceptos para que el diseño de políticas públicas realmente esté respaldado por información confiable y que se tomen decisiones que sí realmente sean en beneficio al medio ambiente y no que puedan provocar un problema mayor. Bueno, y eso queda aquí muy claro, ¿no? En este gráfico, es un graphical abstract de este artículo publicado por Quintao y su grupo de trabajo en este año. Y pues es justo lo que se menciona, ¿no? Ya no sabemos qué es peor, si la acumulación de microplásticos derivados de polietileno o el efecto inmediato de los microplásticos, por ejemplo, de una degradación incompleta de poliácido láctico. Pues aquí un comentario importante es que el problema no son los polímeros o los biopolímeros, es decir, el material. El problema realmente es el manejo final. Nosotros sabemos que un polietileno pues puede ser reciclado, entonces si se le da un manejo correcto a ese polímero, pues podrá ser utilizado varias veces y no tendría por qué terminar siendo un contaminante. Y exactamente lo mismo va a ocurrir con los biopolímeros. Tendremos que manejarlos de una forma responsable para no generar problemas mayores. En este sentido, hace poco se aprobó la formación del Centro de Investigación en Ciencia de Biopolímeros y Materiales Biodegradables, que pues buscaremos justamente seguir trabajando en estos temas. Bueno, ¿qué oportunidades y retos tendremos en este sentido? Pues hay que buscar otros agentes compatibilizantes, modificación de fibras pensando en ese concepto de química verde, pensar en rotomoleo de otros biopolímeros como almidón termoplástico y los polihidroxialcanoatos, estudiar más a fondo esos procesos de biodegradación, trabajar con el modelado de los procesos de intemperismo y biodeterioro, y muy importante, así como los polímeros convencionales se pueden reciclar, pues los biopolímeros también pueden ser susceptibles a ser reciclados. Entonces también hay que hacer estudios de reciclado de los biopolímeros y los biocomposites. Hay que dejar de pensar en esa idea de que tengo un producto y ya lo usé y lo puedo mandar a biodegradar. Pues eso no es tan conveniente, ¿no? Mejor esos productos también podrán ser reciclados y finalmente, ahora sí, ya en algún momento podrán ser biodegradados. Bueno, yo no trabajo tanto específicamente en la producción de polihidroxialcanoatos, pero mi colega, la doctora Yolanda, sí lo hace. Ella es especialista en biotecnología y pues justamente trabaja con fermentaciones para producir este tipo de biopolímeros. Si alguien está interesado en esos temas, pues aquí están sus datos. Los dejo ahí por si quieren contactarlo. Bueno, y finalmente, pues hablar qué estamos haciendo con estos materiales en términos de aplicaciones ambientales. Lo que estamos haciendo es lo siguiente, por ejemplo, bueno, todos sabemos, ¿no? Los absorbentes comunes o conocidos como carbón activado, alúminas, son materiales que son muy eficientes, pero pues también son de difícil regeneración y muchas veces tienen altos costos. Esto ha llevado a buscar absorbentes alternativos que tengan amplia disponibilidad y que su costo sea menor. Y dentro de eso, pues muchos residuos agrícolas, las mismas fibras lignocelulósicas han sido evaluadas, materiales compuestos con fibras y polímeros, y por supuesto polisacáridos como la celulosa y la quitosana han sido evaluados para ser incorporados en procesos ya sea de absorción o degradación de ciertos contaminantes. Entonces, en eso también hemos hecho algunos trabajos y básicamente lo que hacemos es aprovechar las características físico-químicas de los composites, por ejemplo, para ser recubiertos o combinados con polisacáridos o algunos otros materiales que puedan tener un efecto, por ejemplo, absorbente, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hemos trabajado con quitosana, que ya se conoce que es un biopolímero con excelentes propiedades quelantes. Sin embargo, por sí solo tiende a hincharse, o tiene problemas de estabilidad mecánica y se solubiliza fácilmente en soluciones con pH ácidos. Y asimismo también pues, hemos trabajado con celulosa, que sabemos que es el biopolímero natural más abundante, renovable a nivel mundial. Y pues justamente esos grupos OH que tiene son susceptibles a modificación química relativamente de forma sencilla, lo que permite pues incluir ahí grupos funcionales para que tengan algún efecto deseado. Estos son algunos de los artículos que hemos publicado en ese sentido. Bueno, pero básicamente lo que hacemos es tomamos los materiales compuestos, los recubrimos con esos polisacáridos, quitosana o
celulosa, por ejemplo, y se ve claramente, ¿no? En la micrografía cómo tiene ese recubrimiento, y pues hacemos experimentos de absorción. Por ejemplo, la doctora Alejandra Pérez en el 2012 reportó que con ese sistema se alcanzó una capacidad máxima de absorción de 200 miligramos de cromo por gramo de quitosana. Sin embargo, al no tener ninguna modificación, pues se tenían pocos ciclos de absorción, es decir, sí le brinda cierta estabilidad mecánica el material compuesto a la quitosana, pero pues sigue perdiéndose, ¿no? Su efecto conforme se mete a estos ciclos. En este sentido, pues empezamos a hacer algunas modificaciones de esos absorbentes, por ejemplo, en esta tesis de García Sánchez. Lo que hicimos fue hacer un tratamiento con una solución de hidróxido de sodio, burbujeando aire. Ahí lo que generamos fue un incremento en el grado de desacetilación de la quitosana, lo que consecuentemente se traduce en un incremento de la capacidad de absorción. Pero, pues, generamos oligómeros de quitosana, incrementamos su inestabilidad y todavía tenemos menos ciclos de absorción-desorción. Entonces, solamente logramos uno de los objetivos, entonces vimos que por aquí no era el camino. Así que ahora hicimos esto. Una vez que tenemos el material recubierto, pues lo entrecruzamos. Y para usando como agente entrecruzante, por ejemplo, se podría usar glutaraldehído, pero el problema que tiene es que es muy específico con los grupos amino de la celulosa, que son los responsables de que ocurra ese proceso de absorción. Entonces, lo que tendríamos ahí es una disminución de la absorción máxima del material. Entonces, lo que hacemos es buscar agentes de entrecruzamiento que no tengan ese problema. Y en ese sentido usamos cloruro de adipohilo, el cual nos permitió generar ese entrecruzamiento sin ser tan específico, y además el propio cloruro de adipohilo también tiene algunos grupos funcionales que pueden ayudar al proceso de absorción. Una vez que está entrecruzada, también podemos hacer otras modificaciones, por ejemplo, con sulfuro de carbono, para incluir ahí algunos grupos xantato que permitan también mejorar la capacidad de absorción del material. Y lo mismo hacemos con celulosa. Recubrimos el material con celulosa y pues hacemos la modificación también del material. Bueno, con esta estrategia, ¿qué es lo que hemos logrado? Por ejemplo, este es el material sin modificar. Una vez que se entrecruza, con el entrecruzamiento mejoramos las propiedades mecánicas o la estabilidad mecánica, y como pueden observar, incluso incrementamos también ahí ya la capacidad máxima de absorción. Y una vez que está entrecruzada y además modificada, pues todavía podemos subir más esa capacidad máxima de absorción. Entonces, por ejemplo, ahorita ya tenemos un material que pasó de los 200 a los 285 miligramos por gramo de quitosana. Y en el caso de la celulosa, pues alcanzamos los 106 miligramos por gramo de celulosa, que si bien es un valor mucho más bajo, bueno, también es un valor competitivo si lo comparan con otros absorbentes de quitosana, teniendo un sistema muy estable. Entonces ahí pudimos mejorar la capacidad máxima, pero además pues también pudimos mejorar la cantidad de ciclos de absorción-desorción del sistema, pasando de 3 hasta 6 ciclos de ese proceso. Bueno, entonces eso es hablar específicamente del absorbente, pero ¿cuál sería el paso siguiente? Pues si todo eso lo trabajamos en sistemas por lotes, pues el paso siguiente es también trabajar en otros sistemas, como por ejemplo columnas empacadas. Sin olvidar que todavía podemos mejorar más los absorbentes. Entonces, el absorbente, el material compuesto que utilizábamos estaba hecho con polietileno, fibra de agave y un agente espumante para generar porosidad en el material. Lo que hicimos en este nuevo trabajo pues fue incluir también poliestireno, con el objetivo de que en esta mezcla de polietileno y poliestireno se generen zonas de baja tensión superficial que permitan que el proceso de espumado sea mejor, y por lo tanto se puede incrementar la porosidad del sistema. Y con algo así, con una estrategia tan simple como meter ese nuevo componente, pues pasamos a una porosidad de 9.5, la mejoramos hasta el 32.1%. Obviamente, si tenemos un material más poroso, pues se va a reflejar también en la capacidad máxima de absorción, la cual la incrementamos de forma considerable. Y también es importante ver la cinética de absorción, en el cual con el material original tardábamos 240 minutos en llegar a un tiempo de equilibrio, y una vez que se mejoró esa porosidad, pues ya solamente en 20 minutos es suficiente para llegar a ese tiempo de equilibrio.
Entonces tienen un material con una mayor capacidad y además que hace el proceso mucho más rápido. Bueno, y una vez que se hace esa modificación del absorbente, pues también ya se pone a trabajar en columna empacada y pues lo que se evalúan son distintas variables, por ejemplo, la longitud del lecho empacado, la velocidad de flujo volumétrico, la concentración de entrada para generar curvas de ruptura y de esa forma caracterizar el proceso, ya sea modelándolo, por ejemplo, con el modelo de Thomas o directamente a partir de la misma curva. Podemos calcular, por ejemplo, la capacidad o la capacidad de absorción de la columna una vez que se lleva a cabo el proceso. Pues buscamos las mejores condiciones de operación, variando esas condiciones y, por ejemplo, llegamos a tener una capacidad de 9.7 miligramos de cromo por gramo de absorbente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues también podemos volver a hacer más modificaciones a ese absorbente, porque en este caso lo que hicimos fue producir un absorbente silanizado. Y con esa estrategia, pues ya pasamos de esos 9.7 que mencioné un momento, ya llegamos a 11.1. Este es el trabajo de doctorado de Mario Laureano, que está próximo a obtener su grado. Bueno, y ya para terminar, estos materiales también pueden ser utilizados como soporte para microorganismos. ¿Por qué es importante estudiar soportes para microorganismos? Porque pues, se sabe que procesos biotecnológicos con microorganismos inmovilizados suelen ser más eficientes que si los microorganismos se utilizan como en una suspensión. Aquí lo que hemos hecho pues es utilizar este material así como un soporte y pues hacemos cinéticas de adhesión para modelar o entender también el proceso de adhesión de los microorganismos en el material y tratar de controlarlo. Por ejemplo, en este caso encontramos que si hay una cinética de adhesión de primer orden, podemos obtener las constantes de adhesión y pues una vez que ya tenemos modelado el sistema, podemos partir pues, de inóculos iniciales para una determinada aplicación. Esto lo hemos usado, por ejemplo, para biodegradar compuestos orgánicos. Estos son datos de biodegradación de benceno. En esta línea podemos ver que tardamos más o menos 12 horas en biodegradar una determinada cantidad de benceno en un sistema en suspensión. Y una vez que usamos el sistema inmovilizado, pues en menos de 8 horas tenemos ese resultado. Bueno, y algo importante es también caracterizar cómo crece esa biopelícula y para ello hemos hecho algunos trabajos con análisis de imágenes. Pues básicamente podemos usar una fotografía de la biopelícula, la convertimos a una escala monocromática y por ejemplo podemos determinar parámetros como esto, la porosidad superficial, que será una relación entre los píxeles vacíos, entre el total de píxeles. Y una vez que tenemos ese dato, pues podemos calcular el área cubierta por el microorganismo, por la bacteria en la superficie del material. De esta manera generamos este tipo de resultados y es una forma entonces también de cuantificar el desarrollo de la biopelícula sobre el material. Sin embargo, como pueden ver aquí, pues este tipo de cosas podría generar realmente desviación de lo que se tiene realmente en el material, porque se puede subestimar o sobreestimar la cantidad de biopelículas sobre el material y pues obviamente eso depende de la micrografía, ¿no? Y de los parámetros que se usen durante el análisis. En este sentido, lo que estamos haciendo pues es tratar de usar otros métodos para corregir esos problemas. Por ejemplo, este método propuesto por Larimer, donde lo que propone es algo muy sencillo, pues se puede teñir esa biopelícula con alguna sustancia específica para poder así, de esa forma, hacer ese análisis de imágenes de una forma mucho más eficiente. Y una ventaja de esto es que incluso se pueden usar, ya no es necesario un microscopio muy complejo, incluso con fotografías con una cámara convencional se pueden obtener esos resultados. Bueno, oportunidades y retos en este sistema. Podemos tener modificaciones de absorbentes de los que ya tenemos, modificaciones en el diseño de las columnas, desarrollo de nuevos absorbentes. Por cuestiones de tiempo ya no les hablé sobre otras cosas que estamos haciendo, pero por ejemplo estas son esferas de celulosa con grafeno para absorber colorantes. Análisis de sistemas binarios o complejos, realmente los efluentes reales pues tendrán esas características, desarrollar biopelículas con otros microorganismos y obviamente optimizar los procesos de caracterización de esas biopelículas. Entonces, en conclusión
Las propiedades de los biocomposites y biopolímeros pues, los hacen materiales con un enorme potencial de aplicaciones, aunado obviamente a la posibilidad de que estos pueden ser producidos a partir de desechos agroindustriales. Entonces hay mucho todavía que hacer en esta área. Y no me queda más que agradecer pues, a muchos colegas. Como pueden ver, son trabajos que definitivamente son multidisciplinarios. Entonces hay mucha gente involucrada en estos proyectos y pues siempre lo digo, ¿no? Agradezco especialmente a los estudiantes. Sin los estudiantes, pues no podríamos lograr todo esto, especialmente al doctor Martín González y al doctor Alan Martín del Campo, que recientemente obtuvieron su doctorado, al doctor Eric Cisneros, al doctor César Laureano, al maestro en ciencias César Laureano, que está a punto de graduarse también, y el resto de estudiantes de maestría. Bueno, pues gracias por su atención y estoy listo si tienen alguna pregunta. Bien, muchas gracias, doctor Robledo. Les voy a sugerir que de nuevo utilicemos el chat si es que quieren enviar alguna pregunta que quieren que yo le transmita al doctor Jorge. Y si no, pues también podemos abrir el micrófono para escucharlo si es que quieren hacerle su pregunta directamente. Cuando, pues, digamos que la forma en que te incorporaste como profesor fue directamente en celulosa, ahí era natural que los materiales lignocelulósicos se utilizaran y después ya dio un giro esta estrategia tuya, donde el objetivo principal es también conectarlo con el doctorado en el cual colaboras, ¿no? El de procesos biotecnológicos. En ese sentido, ¿cómo crees que ha avanzado el desarrollo de tu carrera para enfocarlo más a los procesos biotecnológicos sin dejar de ser ciencia de materiales, sin dejar de ser eh, materiales compuestos? Pues es que justamente creo que hay muchos temas, hablando específicamente de biopolímeros, que convergen, ¿no? Con procesos biotecnológicos. Entonces, por ejemplo, colaboro mucho con la doctora Yolanda González, que ella se encarga precisamente de la parte de optimizar los procesos de fermentación para mejorar la productividad de los de polihidroxialcanoatos. Pero pues todos esos materiales se tienen que caracterizar, se tienen que evaluar su desempeño y en esa parte hemos hecho ahí una buena mancuerna. Por supuesto, esta parte de biodegradación, pues tiene que ver también con procesos biotecnológicos y entender realmente ese proceso y todo lo que se puede generar durante, durante la biodegradación de estos materiales, pues es muy importante porque como lo mencioné, si ustedes hacen una revisión ahorita, una revisión sobre biodegradación de materiales, pues se van a dar, de biopolímeros específicamente, pues se van a dar cuenta que los conceptos están cambiando continuamente. Y esto es precisamente porque se tiene el peligro de siempre de generar compuestos que sean mucho más peligrosos al medio ambiente y eso nos genera un problema mucho mayor. Y todo eso tiene que ver con procesos biotecnológicos. Sí, en ese sentido también creo que hay una revisión también en el asunto de qué tan importante es reciclar o qué tan importante el concepto de economía circular debe formar parte de nuestros proyectos, ¿no? Si Así este es. material se puede reincorporar. En ese sentido, también en el caso de los absorbentes me queda clara la aplicación, pero cuando se trata de un material compuesto, por ejemplo, en rotomoldeo, siempre los cuestionamientos de los referees en las revistas es, bueno, ¿y para qué lo van a usar? ¿Qué tipo de modelos quieres utilizar para un material, por ejemplo, que sea con PHB o con PLA? Cuando se trata del rotomoldeo, ¿qué aplicación tienes en mente? Bueno, pues aplicación, es que rotomoldeo, yo creo que aquí en México, pues el ejemplo claro son los tinacos, ¿no? Eso es lo que Sí, más sí, se sí. produce por rotomoldeo. Pero en otros países, está muy diversificado el método de procesamiento. Entonces, por ejemplo, se producen juguetes, es muy común que se produzcan por rotomoldeo. Estructuras de carritos, estructuras de algunas piezas de Juguetes de granja, jardín, ¿no? Y cosas de esas de también. jardín, ese tipo de cosas se hacen por Pero rotomoldeo. ahí es donde entra el cuestionamiento este. Estás diseñando un material que se va a biodegradar eventualmente, ¿no? Sí, por eso es importante también, y es lo que parte de lo que estamos haciendo, es entender también estos materiales, cómo se comportan en procesos de intemperismo. Porque si queremos darles una mayor aplicación a los biopolímeros, pues tenemos que entender también cómo se comportan en situaciones de intemperie. Entonces, ¿qué podemos hacer
para protegerlos durante un tiempo determinado o el tiempo de vida útil que nosotros pretendamos, sin que tengan un proceso de degradación previo hasta el momento en el que nosotros lo queremos hacer. Entonces, hacia allá va también todos estos proyectos que tenemos actualmente, es entender justamente eso para tratar de darles una mayor, mayores áreas de oportunidad de aplicación a los materiales. Bien, voy a leer un par de preguntas que llegaron acá por el chat. El doctor Víctor Alcaraz pregunta, excelente conferencia. Bueno, primero es un comentario, Jorge. Yo trabajo con bioelectrodos en los que por lo tanto solo se usan felpas de carbón donde se hace crecer la biomasa. Mi pregunta es saber si tienes alguna idea de algún composito con buenas propiedades eléctricas y que al mismo tiempo permitan inmovilizar biomasa. Bueno, pues así directamente ahorita que en la mente no lo tengo, pero son dos propiedades que sí se pueden lograr en un material compuesto. Obviamente con los componentes específicos para ello, pero pues obviamente tener pues, características eléctricas pues se pueden tener y ya vimos, por ejemplo, en este caso, que sí pueden funcionar de forma exitosa como un soporte de biomasa. Entonces sí, no dudo que se pueda diseñar algo al respecto. Es un buen tema, ¿no? De Sí, inicio para poder explorar. sí. Edgar Gerardo Puga nos manda, gracias doctor por su plática. Yo tengo una duda en cuanto a las aplicaciones. Bueno, quizás está relacionado un poquito con lo que estábamos discutiendo hace un momento. ¿Se ha logrado encontrar algún material que sea competitivo económicamente y en propiedades en comparación con los materiales que ya se usan en el mercado? Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles podrían ser las complicaciones de los escalamientos? Bueno, primero, pues sí, de hecho, comercialmente ustedes ya lo pueden ver, ¿no? O sea, ya hay utensilios, hay cubiertos, hay platos, hay muchas aplicaciones de de estos materiales ya de forma comercial. De hecho, este, por ahí tenemos ahorita un proyecto con una empresa que se dedica justamente a eso, a producir utensilios de diferente tipo a partir de estos materiales compuestos. Y tienen mucho éxito, por ejemplo, de polietileno con agave, ¿no? Pero justamente ellos están buscando también ya cambiarse a trabajar con biopolímeros. Sin embargo, pues sí les comentamos esta parte, ¿no? De que, a ver, hay que ser prudentes y hay que también evaluar el proceso de biodegradación de ese material para que cuando ustedes vendan algo se aseguren que realmente eh, es, tiene un efecto positivo en el medio ambiente. Y Muy hablar bien. dime. Sí, sí. No, adelante. Bueno, y finalmente, pues, escalamiento, pues obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de rotomoldeo, pues nosotros usamos la máquina que tenemos aquí en CUSEI, que es una máquina a escala laboratorio, y pues tendrá todos los retos que siempre se tienen cuando se quiere ya escalar un proceso a nivel industrial, ¿no? Justamente, pues la idea que hemos tenido es siempre colaborar mucho con la industria para que estos materiales realmente puedan después tener un mercado real. Y ya estamos haciendo algunas cosas al respecto, pero es algo en lo que se está trabajando y la idea es eso, cada vez tener un mayor vinculación con el sector industrial para tener esos procesos ya realmente a un nivel industrial. Quizás el reto siempre se encuentra en el acondicionamiento, por ejemplo, esas modificaciones de fibras y que sí requieren, bueno, es un Sí, reto distinto, pues. Pero sí, estos prototipos sí están hechos a una escala laboratorio, pero es prácticamente lo mismo que puedes encontrar en la industria. así es. Bien, Brian Giovanni pregunta, hablando del tema de los polímeros de largo tiempo de uso, como tubos para plomería, ¿cuál es su postulado respecto a estos plásticos utilizándolos o estas alternativas teniendo implementación biopolímeros para estos productos dados sus beneficios de aprovechamiento de residuos o se considera que los polímeros utilizados actualmente son los indicados? Bueno, No, en este tipo de aplicaciones. dejé de escucharte otra vez. Bien. Aplicaciones como tubos para plomería. Ajá. Alternativas con biocomposites pueden ser consideradas o nos quedamos con el PVC que Es usamos. que justamente eso es el punto y eso es algo que sí es bien importante que yo creo que tiene que quedar claro. Realmente hay aplicaciones donde los polímeros van a seguir existiendo y son ideales. Por ejemplo, hablar de una tubería,
pues si yo quiero hacer una tubería con un material compuesto, o con un biopolímero, pues va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque primero, por ejemplo, el PLA es susceptible a hidrólisis. Sí van a tener un proceso de degradación mucho más rápido que un polímero convencional, ¿no? Entonces, para ese tipo de aplicaciones, los plásticos van a seguir existiendo. Y no está mal. Por eso me refería a que lo importante es el manejo de esos materiales una vez que cumplen su función. Y yo creo que justamente ahora con lo de la pandemia, yo creo que los plásticos regresaron de nuevo, ¿no? O sea, se vio que realmente los necesitamos y realmente tienen muchísimas aplicaciones donde va a ser muy difícil que sean sustituidos. Para algunas otras aplicaciones sí, pero por ejemplo, hablar específicamente de tuberías, pues el PVC va a seguir siendo la mejor opción. El rey. Sí, y bueno, y también se discutió durante la charla, ¿no? No se trata de diseñar también cosas que se quieran usar una sola vez y nada más porque tienen esta característica de biodegradable, pues se sigan usando de manera desmedida y despreocupada, pues. O sea, Así es, no es como no es un visto bueno para que sigamos siendo descuidados con el medio ambiente. exactamente. Bien, entonces, un último comentario del doctor Víctor Alcaraz. He oído del grafeno como potencial material con estas propiedades. Supongo que es como sustrato para la biomasa. ¿Has trabajado con él? Bueno, lo que hicimos fue, ya no, eso no lo mencionamos, pero lo que hicimos justamente fue unas esferas de celulosa, con grafeno y justo para aprovechar las características tanto de la celulosa como del grafeno para absorber colorantes. En este caso fue rojo Congo. Pero por supuesto se puede generar un material compuesto utilizando grafeno. Entonces ahí creo que eso que menciona el doctor Víctor Alcaraz es algo que se podría platicar y podríamos pensar en algo a futuro. Bueno, pues yo creo que con esa última pregunta finalizamos. Le agradecemos mucho al doctor Jorge Ramón Robledo Ortiz, presidente de la MIDIC, que hubiera dado un poquito de su tiempo para platicarnos de qué va el trabajo que ha realizado durante todos estos años, todos los logros que ha obtenido su grupo, el grupo que encabeza, el éxito que han tenido también sus egresados, sus alumnos y alumnas que han tenido oportunidad de colaborar en sus proyectos, pues es un indicativo que está haciendo bien las cosas. Así que le agradecemos mucho que estuviera acá. Y pues supongo que con varios de las personas de la audiencia va a tener siguiendo contacto porque evidentemente despertó el interés de aplicación de muchos de estos materiales compuestos. Muchas gracias por estar acá. No, pues muchas gracias a ti y pues siempre ahí están las puertas abiertas para las colaboraciones y por supuesto lo que se pueda hacer con el resto de colegas y los estudiantes que necesiten algo. Muy bien, muchas gracias.